Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Scherer, qué gusto verlos por aquí y me da muchísimo gusto platicar hoy con Xóchitl Gálvez. Xóchitl, tu caso es muy particular porque te candidatean para todo. La única, Para la ¿no? única que no fui reina de la primavera de mi pueblo. Para eso sí nunca fui candidata. Xóchitl, muchas gracias por venir María, aquí a qué platicar gusto. conmigo a Latinos. Qué gusto estar aquí en Latinos, me encanta. A ver, Xóchitl, tú has dejado muy claro que tu interés es la ciudad. No la presidencia, has dado tus razones y bueno, también se sabe, y me parece que lo has dicho tú en un par de entrevistas, que el PAN quiere un panista. ¿Qué has conversado? Porque lo has dicho también, lo has contado también, tú has conversado con los dirigentes, supongo que has conversado con consejeros. ¿Qué te dicen? Mira, yo llego al PAN de una manera muy rara porque llego por los cazadores de talento de Vicente Fox. Ujú. Y pues ahí Por hago los por headhunters los famosos. headhunters famosos. O sea, yo Ujú. nunca he estado en política profesional, si lo ves así, como militante de algún partido. Y me puse a trabajar, de hecho, por Oaxaca, digo, quizá después del presidente sí soy de las mexicanas que más municipios conocen, porque Oaxaca tenía 470 municipios indígenas. Entonces, Chiapas, Guerrero, me tocó trabajar con pues, lo más pobre del país, con una estrategia de desarrollo económico bien interesante, en donde yo sí creo que hay que apostarle. Entonces, hice un buen trabajo en el gobierno del presidente Fox. Acabé los 6 años, me hicieron ser candidata a Hidalgo cuando estaba a la mitad del camino y dije: "No". Hay una carta de Miguel Ángel Granados muy padre, porque él me pedía que fuera candidata a gobernadora de Hidalgo, y le dije: no puedo dejar a la mitad lo que empecé. Me lo van a reclamar los pueblos indígenas, que den acabar la carretera a la montaña de Guerrero, que den hacer el hospital de Tlapa, que den acabar la Ruiz Zacatecas, y si me voy no se va a acabar". Entonces, no me pude ir de candidata en el 2005 hasta que terminé el 2006. Y Ujú, después lo intenté en el 2010, ujú. di una gran pelea en Hidalgo, pero pues no, finalmente no lo logré. Vengo de candidata a la Miguel Hidalgo, que se tenía perdida por el PAN, y la gano. Creo que hago un trabajo razonable. Por ejemplo, compré 54 camiones de basura, algo que casi nadie se pone a pensar, pero yo le di mucha importancia a los servicios urbanos, cambié todas las lámparas de Miguel Hidalgo. Entonces, me gusta hacer un buen trabajo. Y por eso llego al Senado de la República, por esta alianza opositora, y finalmente en el Senado empiezo a trabajar, empiezo a dedicarle muchas horas al tema energético, al tema de cambio climático, al tema ambiental, al tema de pueblos indígenas, y me empieza a ir bien en mis posturas, y sale y surge mi nombre en las encuestas hacia la ciudad. Y la ciudad, la entiendo, conozco sus problemas, sobre todo el tema del agua, es el que le he dedicado 30 años de mi vida a estudiar, el tema del agua, Importantísimo, el además. tema ambiental. No tenemos por qué estar respirando lo que respiramos, lo que están respirando en Cadereyta ahorita, allá en Monterrey, por la refinería de Cadereyta. Y me gusta mucho el tema tecnológico, o sea, podríamos darle en la torre a la corrupción con tecnología, por ejemplo, todo el tema inmobiliario con blockchain. O sea, hay como muchas cosas que entiendo que se pueden resolver de fondo. ¿Por qué el registro público de la propiedad inscribe cosas que no cumplen con el uso de suelo? Es mi pregunta, para empezar. Entonces, por ahí he trabajado y por eso me empecé a entusiasmar con la idea de poder ser candidata a la ciudad. Y lo que me dicen, pues, es que hay una idea de, pues sí, de un panista, porque además estoy compitiendo con 2 panistas, Kenia y Taboada, que sí son panistas de pedigrillo, ¿no? Junto con Lía, que tampoco lo es. Entonces, lo que hemos dicho es que vaya quien tenga mejores posibilidades. Eso es lo que hemos acordado, pero, pues, todo el mundo debajo del agua dice: "No, Xóchitl no va a ser porque no es panista". Todo el mundo debajo del agua dice que tú no vas a ser, aunque seas la más competitiva. Yo creo que, si soy la más competitiva, voy a ser la candidata porque el PAN Eres quiere la más ganar. competitiva. Todavía voy a ser más competitiva, porque Te vas a despegar. porque estoy trabajando ya en eso, porque ya ahora sí he salido a decir abiertamente que quiero ser candidata, las encuestas me han ayudado, entonces yo estoy convencida que puedo aún ser más competitiva en el ánimo de la gente, pero en términos reales, ¿qué me han dicho el presidente Ataide y qué me ha dicho Marco Cortés? Pues que en igualdad de circunstancias, pues sí puede ser que es en igualdad de circunstancias. Por eso tengo que ser mucho más competitiva para poder ser la candidata, pues sí tendrían la preferencia por un panista. Por columnas y por artículos sabemos que quienes quieren convencerte de que seas candidata a la presidencia piensan que tu origen
¿no? Finalmente, tu origen indígena, humilde, es una carta a tu favor, ¿no? Que te ayudaría en campaña. En este caso, la presidencia, porque así los ven, así te ven, ¿no? O así quisieran verte. A ver, ¿Tú piensas que sí? efectivamente, yo tengo un gran trabajo en zonas indígenas. Ujú. Me tocó trabajar por 2 razones con las comunidades más marginadas. Una, por la fundación que tuve. Yo estuve en Oaxaca trabajando con la papilla para apoyar a niños indígenas que sufrían desnutrición antes de ser funcionaria federal. O sea, yo ponía mis recursos personales como empresaria para ayudar a niños que morían de desnutrición. Trabajé con el Padre Gallo en la Tarahumara. Junto con Germán Dehesa le mandamos más de 100 toneladas de granos en una hambruna que hubo en la Tarahumara. Eh, si voy a la montaña de Guerrero, la gente recuerda el trabajo que se hizo, se electrificó la selva lacandona. Efectivamente, o sea, no solo mi origen, mi trabajo como funcionaria pública ha sido para los que menos tienen. Y tengo una contrapropuesta bien clara respecto a lo que el presidente les dice, porque el presidente les da solo recursos económicos. Cuando yo estuve, se construyeron caminos, se electrificó, se llevó agua potable, se construyeron 10 universidades, se impulsaron proyectos productivos de ecoturismo en muchas partes del país. O sea, la propuesta del presidente es una propuesta de solo apoyos sociales y la propuesta mía sería apoyos sociales más infraestructura, más capacidades, y creo que la gente que ya me vio trabajar, no sería difícil conectar con la gente. En ese sentido, tienen razón. Ajá, pero al margen de tu trayectoria, ¿no? Tu historia de vida sería muy difícil para ellos contrastar, por ejemplo, en campaña en términos de privilegio, ¿no? O en estos No. términos dicotómicos en los que se sienten cómodos y pues les ha funcionado, ¿no? Pues el presidente de la República lo sabe, porque él me invitó a colaborar con él. O sea, en su momento él quería que yo viniera con Morena, ya fuera como senadora o como integrante del gabinete. En su momento tuve esa propuesta porque él mismo fue beneficiario de todo este trabajo en Tabasco con las comunidades indígenas de la Chontalpa. Yo llegué aquí a la Ciudad de México a vivir a un cuarto de azotea, siendo telefonista. Y fue una historia bien complicada salir adelante. Ahí entendí lo que es la desigualdad, porque el gran problema no es el tú puedes y échale ganas, ¿no? Eso no sirve. Realmente te miden como igual cuando no eres igual. O sea, de entrada hay un examen en la UNAM parejito para todos, cuando no todos tenemos las mismas oportunidades académicas que tuvieron los chavos que vienen del TEC de Monterrey o que vienen de la Ibero, pero el examen es el mismo. ¿Quién va a pasar? Pues los chavos que tuvieron mayores habilidades académicas. En mi caso, pues yo no hablaba inglés, nunca había usado una computadora, entonces tuve que remontar demasiado y a veces en esa remontada no te da, a veces en esa remontada te quedas en el camino, porque trabajar y estudiar y luego aprender a programar y luego llevar cálculo, álgebra, pues yo mi primer examen fue de 4.2, o sea, yo decía, no manches, o sea, soy súper burra, no la voy a hacer. Entonces, ahí entendí muchísimo del por qué siempre llegan los más iguales, porque los menos iguales se quedan detrás. Entonces, sí, claro que tengo una historia que contar, una historia de salir de la violencia, de la pobreza, de la brutalidad en la que se vive en las comunidades indígenas hacia las mujeres. Claro que sí es una historia tremenda. Quizá si me lo hubiera planteado un poco antes, tengo un problema que soy muy ingeniera, me gusta entender los problemas. O sea, y yo todavía no me he puesto a pensar, no porque no lo pueda aprender, claro que lo puedo aprender porque sí tengo una capacidad de aprendizaje bastante rápida, pero creo que yo estoy como muy clara, tengo 4 años estudiando qué hacer con la ciudad, o sea, tendría, no lo he pensado y yo quiero gobernar bien la ciudad. Y como buena ingeniera también es difícil que te cambien el rumbo, ¿no? Cuando ya te planteaste una trayectoria que te la muevan. O sea, tengo una mente matemática súper estructurada. Eso es mi problema. El que hago una ruta crítica para lograr el objetivo y en eso he trabajado estos años. Xóchitl, ¿qué es lo que a tu juicio no te califica como candidata a la presidencia? Porque tú dices, estoy lista, preparada, estudiado, sé sobre la ciudad. Primero, que no me he puesto a analizar los grandes problemas del país. Me he puesto a analizar los grandes problemas de la ciudad.
y tengo muchas horas dedicadas a analizar. A mí me parece una irresponsabilidad simplemente levantar la mano y decir, a mí me dicen, lo importante es ser candidato, pero pues mira, que tenemos hubiera sido bueno que estudiara los problemas del país, porque estoy segura que si hubiera entendido lo que está pasando con el nearshoring, habría una propuesta para aprovechar la mayor oportunidad que ha tenido México en 100 años para crecer económicamente. Y en lugar de aprovechar esa oportunidad con el nearshoring, lo que está haciendo es pateando el bote, cerrándole la puerta a las energías limpias. Ahí medio suelta. Entonces, qué bueno que el presidente se hubiera puesto a estudiar antes o ahora. Pero no hay un presidente que lo sepa todo, ¿no? Por eso se hacen equipos. Pero al menos los grandes temas, a mí me gustaría entender qué hacer con la seguridad, por ejemplo. Creo que el tema que más me apanica es la seguridad. Pues te va a tocar como jefa de gobierno. Pero aquí sí tengo claro qué hacer. Aquí en la ciudad sí tengo claro qué hacer. Tengo claro que hay que fortalecer la justicia cívica, tengo claro que hay que apostarle en la inteligencia artificial en la ciudad, que hay que empezar a vigilar con cámaras y con tecnología y con inteligencia artificial las zonas como Iztapalapa, a donde ya no puedes llegar con tantos policías. O sea, porque ya fui delegada, porque tengo claro cómo entrarle al tema del narcomenudeo. El tema de la seguridad, a ver, de lo que está pasando en Zacatecas o lo que está pasando en Guanajuato con los cárteles. Es otra historia. Es otra historia. Entonces, siendo franca, hoy, si tú me preguntas, ¿qué harías con los cárteles de la droga? Te diría, no sé. O sea, esa es la cosa que a lo mejor si me pongo y me siento un mes con especialistas a escuchar puntos de vista, analizar, estudiar, tendría que dedicarme yo a estudiar ese tema y poder darte una respuesta. Hoy no te la puedo dar. Es quizá esa es la parte en la parte económica, en la parte energética, en la parte ambiental, en la parte pobreza, desigualdad. Por supuesto que tengo experiencia y conocimiento porque he vivido y he estado en las regiones más apartadas de este país como pocos funcionarios públicos. O sea, y yo estoy convencida que los solo programas sociales no van a resolver el tema de la pobreza en el país. Tenemos que darle habilidades a las personas, a los jóvenes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro les da 12 meses de apoyo, terminan y no pasa gran cosa. Necesitamos darle código, necesitamos darles un idioma, necesitamos darles habilidades digitales y esos jóvenes se pueden insertar con el nearshoring, por ejemplo. O sea, pueden ser una mano de obra altamente calificada en materia tecnológica. Que está faltando. ¿Qué es lo que está faltando? O sea, en esa parte sí. Pero me preguntaste un tema concreto, seguridad. A ver, por supuesto que ese es sin duda de los prioritarios, ¿no? Junto con la economía, por ejemplo. Pero como jefa de gobierno te van a tocar otros temas menos importantes, incómodos, ¿no? Incómodos para el PAN, como el cártel inmobiliario. Pues eso es lo que te dije claramente desde que estoy aquí. Hay que combatirlo con tecnología. Que nadie pueda construir un departamento de más, porque, a ver, tú con blockchain tienes el uso de suelo. Y con ese uso de suelo solo puedes construir 10 departamentos, pues solo puedes escriturar 10 departamentos y ningún notario puede dar un uso de más de 10 departamentos o escriturar más de 10 departamentos. O sea, un condominio no lo puede hacer. O sea, no puede hacer un régimen de condominio. ¿Por qué? Porque vas vinculando la cadenita de manera tecnológica y lo haces transparente al usuario. O sea, transparentas, a ver, aquí el uso de suelo son 10 departamentos. A ver, yo soy vecina aquí, hay 14. ¿Por qué? ¿No? Y levanta la mano y denuncias. Tecnología. Hay que entrarle con tecnología y como de jefa delegacional demolí 15 inmuebles. Con tecnología, digamos, de que llegues para adelante, pero ¿qué hacemos con lo que pasó antes? Pues hay que revisarlo. Hay que revisar, pero hay que revisar parejo. Creo que lo que no se vale es que la jefa de gobierno solo se enfoca a una delegación porque tiene mucho tema electoral, pero Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo, yo saqué a su director jurídico y de gobierno de Minería 88, donde se debieron haber construido 14 departamentos y se construyeron 33 y se vendieron. Y ahí vivía el director jurídico de Romo. Monte Camerún 50, en las lomas de Chapultepec, 3 niveles, se debieron haber construido 6 departamentos. Hay 9, 32 departamentos construidos, y no de a 3 millones, más de 10 millones cada departamento. ¿Cómo se construyeron en las lomas de Chapultepec en la época de Víctor Hugo Romo? Cuando yo llegué ya habían dado la terminación de obra cuando estaba en obra. O sea, entonces yo lo que creo es que hay que investigar todo.
es demasiado, hay demasiados intereses involucrados, porque entiendo que la delegación, ¿y dónde está el INVEA? Si el INVEA es el que verifica el uso de suelo. ¿Y dónde está el registro público de la propiedad si es el que inscribe para que puedas vender un departamento? Todo esto no podría ocurrir sin la vinculación de estos personajes que son del gobierno federal, central, de la Ciudad de México. Tengo la certeza de que hay cárteles inmobiliarios por respetar el nombre, ¿no?, con el que se les conoce, de todos los partidos en casi cualquier delegación. Sí, ¿cómo lo cierras? Con transparencia y con mano dura. O sea, de verdad, yo sí creo y yo... Entonces tú irías por todos. Yo iría... Por el cártel grande o por el cártel famoso y por los otros. Mira, te voy a ser bien sincera. Es tan complicado porque ya vive gente adentro. Ya adquirió derechos. Mi Minería 88 no lo pude demoler porque ya lo habían vendido. Entonces, tendrías que ir por el que dio el certificado de uso del suelo falso. Por ese sí podrías ir. Por el que dio la terminación de obra ahí en Miguel Hidalgo. Que eso sí está identificado. Pero ir a demoler un edificio que ya tiene gente viviendo, adquirió derechos. Por ejemplo, denuncié penalmente al notario, porque ese notario inscribió Minería 88, pero volvió a inscribir Laguna de San Cristóbal 69 y Gutenberg 126, del mismo dueño, que por cierto tiene un hotel aquí sobre viaducto que es ilegal. O sea, entonces el tema es, ya no te puedes ir con los que viven ahí porque ellos compraron de buena fe. Pero también, si dedicas todo tu gobierno a ese tema, pues no haces otras cosas. Entonces tendrías que como hacer un parteaguas. La jefa de gobierno está estudiando, lo único que le diría yo es, váyase por todos, váyase por Miguel Hidalgo, váyase por Víctor Hugo Romo. Yo le pongo en la mesa Minería 88 y Monte Camerún 50. 2 le pongo en la mesa. ¿Crees, Xóchitl, que por tu trayectoria, por tu condición de no militante, ¿no?, ya que has hecho una invitación, Movimiento Ciudadano haría una excepción en tu caso y se sumaría a una candidatura? Yo creo que sí, quizá también es un poco parte de la comezón que yo doy, porque soy una mujer de libertades. No, y tú has hablado de agenda progresista, ¿no? Yo soy una mujer de agenda progresista porque yo creo en que aquí en esta ciudad pues, es una ciudad de libertades. Yo marché en el 2016 con mi carro alegórico de Miguel Hidalgo en la marcha del orgullo gay, donde decía bienvenidos todos, ¿no? O sea, yo no soy nadie para dictar cómo debe vivir una persona u otra. O sea, de verdad, voté a favor de la regulación de la marihuana en el Senado. O sea, porque yo sí creo que se vende por todos lados y hacernos güeyes no regularla. Es hasta mejor regularla, educar a los jóvenes que no se venden en escuelas. En fin, yo soy de la idea. Y por otro lado, el gobierno prohíbe fumar. O sea, en los restaurantes. Por un lado regulamos la marihuana, pero por el otro lado no. Entonces hay como contradicción, pero en ese sentido creo que mi agenda con la de MC pues es una agenda bastante compatible y yo estoy segura que MC podría venir en esta gran alianza con los demás partidos. ¿Has platicado con ellos? He platicado con ellos. Nos llevamos muy bien, me ven bien. O sea, con Pati Mercado tenemos una agenda juntas súper padre sobre el tema de la movilidad, sobre género, en fin, en este tema de la marihuana, pues yo caminé en ese sentido y yo creo que los puedo convencer que hagamos un gobierno de coalición, un gobierno donde llegue gente brillante, capaz. Yo he dicho, no rateros, no huevones, sino pendejos, o sea, no está difícil. Idealmente. O sea, gente trabajadora, gente honesta, gente capaz. De verdad, yo creo que si hay que llegar a la ciudad, hay que llegar para hacerlo contundente. Xóchitl, te agradezco otra vez muchísimo esta conversación para Latinos. Gracias. Qué gusto platicar contigo. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los espero aquí el próximo martes. Ojalá aquí nos veamos. Muchas gracias de nuevo. Soy María Scherer. Que esté muy bien.